ceremonia de la universidad nos han dicho que es obligatorio. Bueno, Bienvenida. Ya, miren, vamos a continuando con las clases. Esta vez vamos a hacer esto, el trastorno químico del sodio potasio. ¿Qué es lo que mayormente se va a ver en la emergencia, donde siempre van a encontrar algunas dificultades, pero básicamente es esto, saber diferenciar entre lo agudo y lo crónico según la patología del paciente, no apresurarse en corregir, tener en cuenta los valores para poder tomar la decisión. Si bien es cierto, entre el sodio y el potasio, ¿a quién se le debe más? Es al potasio, ¿no? Porque fácil hace problemas cardíacos, arritmia y te puede llevar a la parada cardíaca. Entonces, sí, es por eso siempre, en algunos casos, cuando vemos en emergencia, incluso en la misma práctica, cuando estamos viendo, siempre es necesario un EKG. O sea, muchas veces podemos encontrar una sorpresa ahí y nos damos cuenta que hay un trastorno hidrometabólico, ¿no? Y el día que no tengas laboratorio, le va a ayudar un montón. El EKG te ayuda en cuanto al potasio, ¿no? Pero el sodio sí, pues no lo vamos a poder diferenciar. Mira, cuando tú escuches a medicina interna sí le ayuda. O sea, casi todos los pacientes tienes que pedir un EKG en la emergencia. En el EKG, bueno, como todavía no rotamos, seguro que en algún momento vamos a rotar. En los chicos que vamos rotando le decimos. Para nosotros básico es un hemograma, urea, creatinina, glucosa, tu placa, tu EKG y hasta el examen de orina, ¿no? O sea, no parece significativo, pero para nosotros sí. Y al final de cuentas siempre discutimos un caso y dice, oye, pero ¿por qué salió la urea? Por eso, sí, teníamos razón ya, entonces se justifica. ¿Y por qué le pido un electro? Sí, mira, salió por eso. ¿Por qué le pido una placa? Pero si viene por otro motivo, qué sé yo. Viene por una celulitis nada más, ¿no? Pero sin embargo le pides una placa y ya no es una celulitis, es un trombo, por ejemplo, ¿no? Así es. O sea, para medicina sí le sirve un montón. Entonces, y eso lo vamos viendo cada día con los chicos que vamos rotando. Son 3 grupos que vamos rotando. Los siguientes grupos vamos viendo cada uno. Y sí, se ve, ¿no? Día a día. Es necesario. Bueno. Básicamente, para poder tener una idea primero, ¿qué decimos? Estas hormonas, nos van a ayudar porque van a influenciar mucho, por ejemplo, en el estado tanto en la reabsorción, en la eliminación del electrolito, en la eliminación de agua. ¿Por qué? Porque va a estar influenciado por el sistema renal y esto a su vez le va a llevar a que podamos tener alguna alteración tanto en sodio, tanto como potasio. Por ejemplo, si decimos que decimos de la aldosterona, ya sabemos que se resuelve más o menos entre 2 a 5% del sodio filtrado, ¿no? ¿A nivel de dónde? A nivel del túbulo politorneo distal. Reabsorbe sodio y agua. Si reabsorbe sodio y agua, lo que tiene que hacer es para que, por contracorriente, si mete sodio y agua, entonces sí o sí tiene que salir potasio, ¿cierto? Es estimulado por el sodio plasmático. El péptido natriurético auricular tiene acción directa sobre las células mesangiales, y ya sabemos dónde estaban las células mesangiales, que a su vez manda una señal para que incremente la tasa de filtración glomerular. Presenta la acción sobre los túbulos colectores, inhibiendo la reabsorción de sodio. Y la hormona antidiurética, que reabsorbe agua, que está estimulada por los vasoreceptores, que ya también sabemos por las clases anteriores dónde actúan, y que va a tener repercusión sobre vasoreceptores tanto cardíacos, arteriales y venosos, ¿no? Donde producía la dilatación y la vasoconstricción. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer?
primer paso debería determinar si existe o no existe un estado hiposmolar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo voy a decir, estoy ante una hiponatremia verdadera, una pseudo hiponatremia, o estoy ante una hiponatremia real, ¿no? Que para eso hay un cuadrito. Ustedes van a entrar a internet, van a ver un montón de cuadros. Ese cuadrito al final les va a llegar a la conclusión. Lo que quiero es que se aprendan bien la fórmula y cómo vamos a convertir y cómo vamos a llegar a los valores para la corrección. Porque el cuadrito se lo van a aprender, las patologías se lo van a aprender. Entonces, hay que hacer hincapié en lo otro. Pero ¿qué tengo que hacer primero? Voy a medir la osmolaridad plasmática. Y sabemos que se encuentra más o menos entre 270 y 290. Esto es variable de acuerdo a los libros que se lean, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuándo es la osmolaridad, ¿se acuerdan de la fórmula? Perfecto. Perfecto. Ahora listo, por favor. Más el punto sobre los dos. Ya, muy bien. Explícame, por favor, 2 veces. La concentración de sodio férico más Glucosa. ¿Es glicemia o glucosa? Glicemia. ¿Aló? Glucosa sobre 18. ¿Queda ahí? No. ¿Más también? Boom. ¿Aló? Boom. Sobre 6. Sobre 6 es urea. Ya, mira, sí, esta es la fórmula, ¿no? Pero para fines prácticos esto no se usa. Sí, definitivamente no se usa. Entonces, esa es la fórmula. Eso no se tienen que olvidar. ¿Por qué? Porque a partir de eso, ¿qué? Para hallar la osmolaridad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar esa osmolaridad si veo que tengo un sodio que está abajo. Ahora, ¿me interesa el agua corporal total? Sí. Me interesa, definitivamente. ¿Por qué? Para saber si es hipotómico, está en hipervolemia, euvolemia o hipovolemia. Algunos ¿No? estados. O sea, eso lo que te va a medir es la cantidad de agua que tú tienes, nada más, ¿no? Va a variar en el varón, va a variar en la mujer, va a variar. Claro, pero le ponen como que hombre y mujer, anciana, ¿no? Así es. ¿En el hombre cuánto es? 0.6, ¿no? Mujer, 0.5, porque representa la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo. Y en los adultos mayores, ¿sí? No. Menos. 4.8 no. 0.4. ¿Ves? Casi por ahí, ¿no? Está bien, está bien. Perfecto. Entonces, la reglita de 3, pues, ¿no? Ahora, si quieres ser más exacto, la regla de 3, pero para fines prácticos, 0.6 varón, 0.5 mujer, ¿no? A no ser que, pues, que tenga, bueno, por más a veces que el paciente o el varón, ¿no? O sea, porque dice que, por ejemplo, las mujeres hay como que más grasa, ¿no? O sea, por eso un poquito menos. Y igual, si es que el paciente tiene, por más, si quieres ajustarle ya el peso exacto, tendrías que, el agua corporal total exacta deberías ajustarle a su peso ideal, ¿no? No el peso que tiene, porque tener un paciente vomito, ¿no?
y es más grande que agua. Lo siguiente, ¿qué debo hacer? Determinar clínicamente el volumen efectivo circulatorio. También tengo que hallar el volumen del líquido extracelular. O sea, pero ¿cómo hago eso? Eso lo voy a ver simplemente viendo el paciente más o menos cómo se encuentra. Por ejemplo, si tengo un paciente que está disminuido, podré encontrar un líquido extracelular contraído, ya sea por pérdidas extrarrenales o renales. Puede ser normal o aumentado en síndromes edematosos, como vamos a ver en pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, pacientes con ascitis, que viene con qué sé yo, una hipoproteinemia bien marcada, ¿no? Si vemos que es normal, sospechar de un CIHAC, descartar hipotiroidismo. Si está aumentado, como ya lo dije, no aumenta en insuficiencia cardíaca, hepatopatía, síndrome nefrótico. Lo más frecuente. Ahora, me interesa saber cuánto, por ejemplo, en la hiponatremia, de cuánto va el valor. Sí, pues no. En algunos libros decían hasta 125, pero es hasta 120, ¿no? Lo último que se maneja es 120. ¿Qué síntomas voy a encontrar? De 130 a 134 puede haber síntomas leves o moderados. Cefalea, fatiga, letargo, náuseas, vómitos, mareos, alteraciones de la marcha, olvidos, confusiones y calambres musculares. Esto es frecuente en los adultos mayores. Por eso, cuando vean a un adulto mayor y que les diga los familiares, doctor, mi paciente hace 2 días está un poquito desorientado, pero le pregunta, señora, ¿su paciente es así? ¿Ya venía con algún problema así en la conducta? No, esto ha sido hace 2 días recién. Ah, chicos, entonces lo que tengo que hacer siempre es buscar trastorno hidroelectrolítico en los pacientes adultos mayores. ¿Ya? Eso no se debe de pasar. Por más que el paciente lo vea tranquilo, o sea, hemodinámicamente estable, pero el tan solo hecho de que te diga tiene un poquito de trastorno sensorio o alteración de conducta, busca siempre trastorno hidroelectrolítico, porque te va a dar mucha sorpresa. Así es. Si es moderado, lo consideramos entre 120 a 129 miliequivalentes por litros, ya, pero me va a dar un poco más sintomatología. Puede ser la combinación de leve, más náuseas, vómitos, ya está más confundido, está desorientado, somnolencia, bradicitia, ¿no? Es cierto, pues al adulto mayor, como le vuelvo a decir, tú lo encuentras y a veces te dice el familiar, doctor, hace 2 días lo encuentro muy dormido, está que se duerme, solo se duerme, ya no se levanta, come un poquitito y se vuelve a dormir. Tienes que buscar el foco. Trastorno hidroelectrolítico es básico en paciente. Ya, si llega a severa a menos de 120, uy chispa, ya entonces tengo que ponerme en alerta, ¿no? O sea, digo, este paciente es agudo, crónico, ¿qué hay que hacer? Si presenta síntomas graves como convulsiones, coma, incluso puedes llegar a un paro cardiorrespiratorio, incluso nubilación, ¿no? Ahora, pero si la concentración sérica ya va bajando más, llega a menos de 110, escucha, ¿no? Este paciente fácil puede convulsionar, ¿no? Está resaltadito abajo, aunque está en azul, pero puede venir en rojo. Yo no estoy calado, no me hagan quedar mal. ¿Ah? ¿Qué? Las pepitas las estamos resaltando y encima se los digo todavía. Ya, vamos a. ¿Y cómo voy a determinar si es agudo o es crónico? Lo que les dije, siempre pregunten al paciente, al familiar, porque ya el paciente puede estar medio desorientado, pero ustedes le preguntan al familiar. ¿Es así su paciente? No, doctor, no, definitivamente no. Es completamente normal. Pero a veces tiene que ser a veces hacer hincapié, ¿no? Porque a veces los familiares nunca te van a decir la verdad. No está completamente normal, pero ¿está segura, señora? Sí, pero antes ya siquiera se olvidaba algo. Ah, sí, se olvidaba algo.
¿no? Entonces, como que ahí lo puedes dudar, ¿no? Pero si te dicen, no, es completamente lúcida, ya, acá, entonces yo lo voy a tomar como algo agudo. Si la hiponatremia se hace aguda, se va a desarrollar antes de 48 horas, ¿no? La hiponatremia que va a presentar en la hiponatremia crónica va a ser más de 48 horas, ¿no? Ahora, en esta hiponatremia también podemos ver que los fluidos parenterales en pacientes postoperatorios que tienen hipersecreción de hormona antidiurética, se dice que está asociado con cirugía. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes, ustedes se dan cuenta, no es que siempre arranquemos de cirugía, pero en cirugía a veces los sobrehidratan, y los sobrehidratan, y a ellos pues nunca vas en cirugía, por ejemplo, nunca vas a encontrar que digan balance hídrico, ¿no? A ellos no les interesa eso. Entonces, al paciente lo sobrehidratan, hacen una hiponatremia dilucional, ¿no? por mucho líquido, ¿no? Vas perdiendo agua, ¿no? Y hacen la hiponatremia, ¿no? Doctor, ¿esto se le conoce como pseudohiponatremia? Ajá, sí, así es. La evaluación inicial, ¿qué hago? ¿Tengo que pedir una glucosa al paciente? Sí, tengo que pedir, porque también llega lo que dice Fiorella. También puedes encontrar una pseudohiponatremia, por ejemplo, si haces una hiperglicemia. Ajá, así es. Entonces, falsamente me puede dar una hiponatremia, porque la concentración sérica del sodio debe de corregirse por defecto de la glucosa para excluir una hiponatremia hipertónica, ¿no? O sea, una hiponatremia verdadera. Un paciente que se ha sometido a cirugía reciente utilizando grandes volúmenes de líquido, ya lo hablamos, y irrigación pobre en electrolitos en cirugías de próstata intrauterina. ¿Se acuerdan? O no, no sé, no creo que hayan visto todavía. Me acuerdo cuando se estudiaba a los pacientes de interno, a los pacientes cuando lo operan de la próstata, ¿qué hacen? Meten la sonda y por un lado va pasando el cloruro, ¿no? Y por el otro el médico va raspando la próstata. Y mientras va raspando, pues es como una cosita que entra ahí y tiene como como una cosa así, ¿no? Y va raspando, ¿no? Y mientras va raspando, el agua está cayendo. ¿Por qué? Porque el cloruro de cierto modo va a formar ahí como un coagulante, ¿no? Le echas cloruro, es como que si tienes una herida le echas cloruro, ¿no? Y de cierto modo sangra menos, pero utiliza regulares cantidades de cloruro, a veces 4 litros, 5 litros, ¿no? Y eso también puede producir la deshidratación. Ya. Sí, termino y una horita y voy por ahí. Muy bien, ya. Entonces, pacientes tratados con manitol. Nunca se olviden, ustedes en emergencia, en medicina van a encontrar pacientes, en cirugía también, cirugía maneja también manitol. Los pacientes tequiados, por ejemplo, que tengan un gran hematoma, pacientes que tengan un ACV hemorrágico extenso, tanto hemorrágico como isquémico, y que tenga signos de un edema vasogénico, van a encontrar que se usa el manitol. Recuerda que el manitol diurético puede eliminar agua y también elimina sodio, ¿no? Y el sodio va a bajar. Muy bien. Pacientes con ictericia obstructiva, no encontré mucha información. Pacientes con discrasia de células plasmáticas conocidas como mieloma, por ejemplo. Al examen físico, antecedentes de pérdida de electrolitos por vómitos, ni hablar, eso es lo primero, una de las causas que me va a dar la hiponatremia. Diarrea o terapia con diuréticos que puedan indicar hipovolemia. Diuréticos, furosemida, hidroclorotiazida, ¿no? Así es. Otro me olvidé recomendarles. Paciente adulto mayor, preguntar: señora, ¿toma algún medicamento su familiar? Sí, toma. ¿Qué toma? ¿Diuréticos? O no, toma losartán, pero también toma hidroclorotiazida. Ah, ya. Entonces, hay casos que hemos tenido que le instalas el solo hecho de instalar la hidroclorotiazida han hecho hiponatremia, ¿no? Así es. Entonces hay que tener cuidado con los diuréticos, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Ya, bueno, antecedentes de baja ingesta de proteínas y alta ingesta de líquidos, ¿no?
eso también te puede llevar a una hiponatremia. Antecedentes compatibles con malignidad, enfermedad del sistema nervioso central, sí, pues, enfermedad pulmonar, infección por VIH, insuficiencia cardíaca, hepática y displasia de las células plasmáticas, ¿no? Ahora, este cuadrito me parece interesante, ¿ya? Lo que hay que ver acá es si es que es una hiponatremia hipotónica, isotónica, hipertónica. Para eso me va a servir la fórmula, ¿no? Entonces la fórmula la voy a aplicar acá, voy a ver en qué escenario estoy, para resumir un poquito. Si es que, por ejemplo, tengo dudas, dice que se pide la osmolaridad urinaria, ¿no? Pero yo la verdad no lo he visto, no lo hemos pedido allá. Pero te ayudará a diferenciar entre uno y otro, pero por lo menos si es que yo sé que es una hipotónica, tengo que ver, ¿es por pérdida renal o es una pérdida extrarrenal? Si es renal, miren, hay una lista sobre todo de medicamentos, ¿no? Diuréticos clásicos, con nefropatía, nefropatía, deficiencia de diuresis osmótica, acidosis pulmonar. Si es que es por pérdida extrarrenal, diarrea, vómitos, espacio, tercer espacio, pancreatitis, obstrucción intestinal, gran quemado, pérdidas insensibles, ¿no? Ahora, si es que estuviese en el otro escenario, en las isotónicas, puede ser por SIHA, hipotiroidismo grave, insuficiencia suprarrenal, y también tengo el otro grupo por polidipsia, poca ingesta de solutos, ¿no? Y la ingesta de cantidad de agua, ¿no? Así es. Ahora, y luego tengo la hipertónica, ¿no? Que va a estar con una osmolaridad mayor a 290, acá le pone mayor a 295. Pienso en ICC, cirrosis, síndrome nefrótico, y luego tengo en el otro escenario donde hay una disminución de la capacidad de excreción del agua libre en una insuficiencia renal avanzada, ¿no? Nuevamente ponemos la fórmula, pero la que se utiliza es la osmolaridad efectiva, más no la plasmática, ¿no? Entonces, para su práctica en el examen, de hecho va a venir esto, ¿no? Porque esto no puede dejar de venir. Es 18. ¿Ah? 118. Ah, sí, es 18, ¿no? Es 18. ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Entonces, este cuadrito me parece muy interesante. Dime. Usted mencionó que la hipotónica consigna todo hacia abajo, pero la hipotónica se divide en los órganos. Entiendo. Se divide Disminuido, en el volumen, ¿no? Ajá, Volumen. pero con respecto a la hipotónica, lo demás no hay clasificación. ¿Clasificación dónde? Respecto a la hipotónica, O sea, ahí hay que ver si es que es por pérdida renal o por pérdida extrarrenal, ¿no? O sea, si es renal, voy a pensar que es por diurético, ¿no? La lista que está abajo. Es que ella se refiere a que la clasificación de la hipotónica es en el volumen, pero no ve que hay otra clasificación del volumen en la isotónica y hipotónica. Sí, está. Ajá, y usted mencionó hipertónica, mencionó hacia abajo, pero no, pero bueno, estoy bien. Volumen extra. Es que no te entiendo muy bien tu pregunta, no sé. Se refiere al esquema, o sea que toda la división de los tres de abajo salen de hipotónica nada más. Los tres de volumen, conservado, aumentado, disminuido, todos salen de hipotónica. Ya. No lo de El que jala la cerveza. Ya te entendí. Es que había sido, doctor, que la hipertónica más es por eso, la pseudohiponatremia, y no se considera parte del tratamiento, solo la verdadera es la Restricción, ¿no? Así es. Pero, o sea, en las causas más o menos es la misma, ¿no? Por lo que tú vas a encontrar. Claro. O sea, no es que la conducta sí, pues, va a variar, ¿no? En la hipertónica, ¿qué vas a hacer? Le vas a restringir, ¿no? Le vas a restringir. Pero ya en la hipotónica, por ejemplo, pues tendrás que corregir, ¿no? Si es isotónica, y en la isotónica y la hipertónica, no vas a corregir. O sea, me refiero, no vas a utilizar tu fórmula, ¿no? Así es. Si es una hipotónica verdadera, yo por eso primero saco mi fórmula, hago la fórmula de la osmolaridad. Si está disminuida,
recién voy a actuar ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si tengo una isotónica, no. Entonces ahí no. Y la hipotónica menos, ¿no? No voy a corregir. Entonces, por ejemplo, ahí en una cirrosis, ¿qué voy a hacer? No, ahí tengo que restringir nada más, ¿no? En un síndrome nefrótico también tengo que restringir nada más, ¿no? Así es, restringir agua. No es que otra cosa. Eso sí, ¿Ya? sí. Sí. Pregunta Sí. referente al SIAD, que es el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Sí. Recuerdo de que con este síndrome hay retención de sodio. Claro, porque Los pacientes hacen hipertensión, pero ¿por qué está dentro de la hiponatremia? Porque si es retenedora de sodio, ya, mira, supuestamente se activa la hormona, ¿cierto? Ya, se activa la hormona, yo voy a hacer que esa agua se absorba, ¿cierto? Se absorbe, y al absorber el agua, de todas maneras el sodio también va a disminuir. entonces habría una... Como que recapto, pues, ¿no? Acá en suero aumentaría los niveles Claro. de sodio, pero acá lo considera dentro de la hiponatremia. Es que sí, Head solo reabsorbe agua. ¿Cómo? Solo agua, por eso es que si reabsorbiera agua y sodios, aumentaría el sodio en sangre. Aumentaría, no, claro. Ajá, Ya, por eso. claro. Pero es Ya, solo tú te agua. refieres que cuando termina, al final, lo que va a eliminar es el sodio, ¿no? O sea, al final de la reabsorción. Pero de todas maneras, mira, activas la hormona antidiurética, ¿qué vas a hacer? Jala el agua, ¿cierto? Jala el agua, ¿ya? Pero, a ver, el sodio ahí supuestamente debería estar aumentado, ¿no? Aumentado, pero en la orina, por ejemplo. En la orina está En la orina, está aumentado en la orina, pero no estaba aumentado en sangre, en sérico. Ajá, así es, en la orina está aumentado, pero no está aumentado. ¿Por qué? Porque supuestamente aquí te habla del volumen. En este volumen, si bien es cierto, está conservado, pero está en orina está aumentado el sodio, pero más no está aumentado en el sérico. Así es. Así es. Ajá. Además lo clasifica de acuerdo a la osmolaridad urinaria. Sí, Y por la eso les osmolaridad decía, urinaria ¿no? es diferente. Yo no he visto, no hemos sacado, no hemos hecho ya no se ha aplicado eso, ¿no? Porque tienes que tener pues electrolitos en orina. Soy sincero, no lo hemos hecho. Entonces por eso les decía, no lo hemos hecho, no hemos aplicado los electrolitos en orina, por eso si bien es cierto es un cuadrito que te va a ayudar un montón, básicamente yo lo ponía para que pueda verse en el tema de... Doctor, Sí. o sea, en conclusión, el SIAD te produce hiponatremia, Claro, pero serio. pero reabsorbes agua. Pero reabsorbes agua. O sea, reabsorbes agua, pero no reabsorbes el sodio, no eliminas el sodio. Claro, pero estamos hablando en orina, ¿no? En orina. Así es. Ajá. Es que eso es a nivel de receptores Claro, del pero túbulo cuando colector. es, claro, porque supuestamente estás en el túbulo colector, Sí. es ahí donde va a actuar, ¿no? La hormona antidiurética. Sí, y además la reabsorción de agua se da a nivel de acuaporinas, más A no las de canales. acuaporinas. Así es, a nivel de las acuaporinas. Pero yo recuerdo que el SIAD también producía hipernatremia, o sea, no era exclusivo de hiponatremia. Hay que revisar. Bibliografía. Pero al absorberse solamente agua, el organismo en compensación de eso va a tratar de eliminar sodio para que el agua se vaya. Cuando se elimina mucha agua, se va a activar, por ejemplo, las hormonas que habíamos dicho. ¿Te acuerdas? Eso se va a activar. Va a querer, o sea, si bien es cierto, el organismo te va a querer compensar, pero en este caso lo que va a hacer es esto: tratar de jalar el agua de la parte diadistal del túbulo para que. Porque por algún motivo te está diciendo, ¿sabes que yo me voy a activar? ¿Por qué? Porque yo siento que se está perdiendo el agua. Se va a activar. Pero, si bien es cierto, como dijo compañera, absorbe agua, ¿ya? Pero a nivel renal sí se elimina el sodio. Pero va a bajar a nivel sérico, ¿no? Así es. Y lo que preguntaba Jason, dice que ha visto alguna vez que produce más hipernatremia. Porque una de las causas más principales es sospechar, incluso por eso lo ponen aquí en negrito,
Eso de hiponatremia sospechar de encima, ¿no? Así es. Eso es cierto. ¿Por qué creen que lo ponen en negrito? Eso no lo he puesto yo, simplemente lo he pegado. Así es, por eso digo, yo no he visto hipernatremia, pero por algo será, pero si tú dices, vamos y... Muy bien, vamos a continuar, ¿no? Es que lo vi más, porque él solía hacer la subió a nivel de los tubos. Esto hay que considerarlo bastante, ¿por qué? Porque les vuelvo a repetir, el paciente con diabetes, por ejemplo, una hiperglicemia me va a llevar a una hiponatremia. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Se aplica también una fórmula para saber el sodio real, porque recuerden, por un porcentaje que se va subiendo va subiendo la hiperglicemia, el sodio supuestamente va bajando, ¿no? Entonces ahí se va a aplicar una fórmula, pero esa fórmula es para, sobre todo para endocrino, ¿ya? Para endocrino. Entonces, ahorita no nos vamos a confundir y no vamos a poner esa fórmula, pero hay una fórmula, así que hay que considerar eso. Dice que en esta hiponatremia el aumento de la glucosa sérica aumenta la tonicidad sérica, lo que extrae agua de las células expandiendo el espacio del agua extracelular y por lo tanto reduce la concentración sérica de sodio. Entonces hay que considerar esto. ¿Por qué? Volviendo al caso del paciente con una cetoacidosis o un paciente con una hiperglicemia. Si bien es cierto, yo tengo sodio que está muy disminuido, tengo que ver qué solución le voy a poner al paciente. Entonces, pero como ustedes saben, este paciente con diabetes, con una cetoacidosis o una hiperglicemia muy alterada, lo que va a causar es una deshidratación. Entonces, procuro hidratar, pero siempre voy a tratar de ver y controlar los electrolitos. ¿Por qué? Porque se supone que cuando yo tengo un sodio ya más de 135, 140, ya debería de cambiar esa solución, porque si le sigo hidratando con una solución al 0.9%, lo que voy a causar también es una hipernatremia, no me voy a ir al otro lado. Entonces hay que considerar esto, ¿ya? Muy bien. En cuanto al manitol intravenoso, se excreta en la orina, provoca pérdidas urinarias de agua que elevan la concentración sérica de sodio, ¿no? Sin embargo, si el manitol se retiene en el espacio extracelular debido a una función renal alterada, causa una hipertonicidad, lo que extrae agua de las células y produce una hiponatremia, ¿no? Es por eso que cuando tenga un paciente que está usando manitol, siempre tienen que asegurarse de que tenga una hidratación. ¿Por qué? Porque puede pasar que haga una hiponatremia, no se descuide. ¿Alguna vez utilizas manitol? Ponle una solución, ponle por lo menos cloruro al 0.9%. Y si quieres ser más estricto, a las 24 horas vas monitorizando electrolitos. ¿Por qué? Porque puede haber mucha variación. De repente tienes un paciente que tiene una función renal quizás alterada y más fácil me va a hacer una hiponatremia. Entonces tengo que monitorizar incluso con electrolitos. O sea, estrictamente debería de monitorizarse con electrolitos. Pero acá no lo hacemos, no tenemos, ¿no? Las causas de pseudo-hiponatremia hay que sospechar en los siguientes escenarios. Clínico para evitar un diagnóstico erróneo de hiponatremia y posibles complicaciones, ya sea que ¿qué hago? A veces nos emocionamos un poquitito y vamos a tratar de corregir y no, pues no. Sin embargo, si es una pseudohiponatremia, no. ¿En quiénes? Pacientes que tengan hiperlipidemia, pacientes que tengan ictericia obstructiva, pacientes que tengan una discrasia de células plasmáticas, ¿no? Entonces, tengo que ver el contexto del paciente, ¿no? Ahora, en una hiponatremia leve, que tengo más o menos entre 130 y 134, los pacientes con hiponatremia crónica leve no se trata con solución salina, ¿no? Hipertónica. O sea, a veces es observar y muchas veces no es necesario corregir la hiponatremia, ¿no?
En las medidas generales es aplicable para todos, paciente hiponatrémico, siempre identificar y descontinuar los medicamentos que podrían estar causando la hiponatremia, ¿no? Por eso siempre es básico preguntar al paciente, ¿toma algún medicamento que me cuesta? Y es una lista grandota de medicamentos, ¿no? No le cuesta, pero es bastante. Pero básicamente a la cabeza, ¿quiénes están? Están los diuréticos, los YECA, los ARA2 y los AINA, ¿no? ¿Qué son los medicamentos que te podrían producir una hiponatremia? Ahora, si es moderada, ¿qué hago? Dice, depende de la gravedad de los síntomas, la presencia o ausencia de la patología intracraneal preexistente, si tuviera una lesión cerebral traumática reciente, si tiene una cirugía o una hemorragia intracraneal reciente, neoplasias también intracraneales o otras lesiones que van ocupando espacio. Entonces, ahí como que lo pienso, ¿no? El paciente se va a favorecer si corrijo, sí, bueno, definitivamente sí. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Por ejemplo, en una hiponatremia, pero estamos hablando de crónica, ¿ya? Diferenciar esto, por favor, para no confundirnos con la aguda, ¿no? A ver, la adaptación cerebral dice que permite que el paciente en un estado de hiponatremia crónica aparezca síntomas a pesar de la concentración a pesar de una concentración de sodio por debajo de 120 equivalentes. Cuando los síntomas ocurren en pacientes con concentraciones séricas de sodio a este nivel son relativamente inespecíficos. ¿Y qué podemos encontrar? Fatiga, náuseas, mareos, vómitos, alteración de la marcha, olvido, confusión letal, calambres musculares. Es cierto, entonces no debemos de apresurarnos, como siempre, ver el contexto del paciente y no apresurarse en corregir, no apresurar, sobre todo en los adultos mayores, porque ¿cuál puede ser la complicación más grave que nos podría producir un paciente si es que le corrijo estando, por ejemplo, en menos de 120 a un paciente que tiene un problema, por ejemplo, una hiponatremia crónica que no debería corregirse tan rápido? La complicación más grave es el síndrome de hieroenina, ¿no? Que ahora es el síndrome osmótico. De desmielinización. Ajá, de la desmielinización osmótica, ¿no? Entonces, esa es la nueva terminología que se emplea. Ahora, ¿qué hacemos? Determinar la necesidad de hospitalizarlo o no hospitalizar al paciente. Si en aquellos que tienen hiponatremia aguda, si bien es cierto, dice aquí aguda, pero cuando sé que es algo, sé que es que se haya presentado en menos de 48 horas, pero tampoco tengo que ser muy agresivo, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es ver el valor de con cuánto de valor estoy empezando mi corrección, por ejemplo. La mayoría de los pacientes se van a hospitalizar cuando tengan una hiponatremia grave, es decir, sodio inferior a 120 equivalentes. ¿Por qué? Lo tienes que hospitalizar porque el paciente 1 lo vas a monitorizar de cerca, vas a hacer tus controles de electrolitos y vas a estar viendo el sensorio, que es lo que más me preocupa del paciente, ¿no? Y la mayoría de los pacientes con hiponatremia sintomática, ¿no? Aguda, por si acaso aguda. El objetivo de la terapia, ¿qué es? Prevenir mayor descenso de la concentración sérica de sodio, disminuir la presión intracraneal en pacientes con riesgo de desarrollar una hernia cerebral, ¿no? Así es, aliviar los síntomas de la hiponatremia, que ya lo hemos mencionado, y evitar las correcciones excesivas de hiponatremia, ¿no? En pacientes con riesgo de síndrome de desmielinización osmótica. Si ustedes ven aquí en el ejemplo cómo va apareciendo esta en resonancia es hiperintenso e hipointenso, por si acaso. En tomografía es hipodenso, es hiperdenso. En placa es radiopaco y radiolúcido, ¿no? Entonces, eso tengo que diferenciar. Si ustedes ven aquí en esta imagen, lo que se va presentando es esa imagen hiperintensa, cómo va pintando
¿no? Cómo va pintando progresivamente, ¿no? Y eso me está diciendo que es más probable que haya hecho el síndrome de desmielinización osmótica, antes conocido como el síndrome de mielinisis continua. Así es. ¿Quiénes tienen alto riesgo de hacer este síndrome de la desmielinización osmótica? Aquellos con concentraciones séricas de sodio inferior a 105. Incluso habíamos hablado que el menor a 110 podrían incluso hasta convulsionar, ¿no? Y aquellos que van acompañados también de hipopotasemia, alcoholismo, desnutrición, una enfermedad hepática, posiblemente también acompañados de una hipofosfatemia. Parece un punto muy importante, ¿no? Entonces, porque si bien es cierto no lo toman como un límite de corte, pero ya con ese valor ya yo tengo que decir, uy, no, yo tengo que hacer algo con este paciente, ¿no? A ver, nunca he visto 110, lo máximo que he visto creo que ha sido 100, lo mínimo que he visto 111 he visto, menos no he visto, sinceramente. Ahora, la tasa máxima de corrección, aquí va a variar, pero porque las revisiones anteriores te dicen incluso que podías corregir hasta 10, incluso otros te dicen que podías corregir hasta 12, pero no, definitivamente no. Debe de corregir un promedio de 6 a 8 mil equivalentes. Bueno, yo le he puesto 8 aquí como el límite superior, ¿no? Es mejor quizás ser más cautelosos y no apresurarse, porque si lo quieres llevar hasta qué sé yo, un valor de 10 o 12, quizás el paciente sea un poco más lábil y quizás tenga algunos de estos factores, puede hacer más rápido el síndrome de la desmielinización osmótica. Entonces prefiero mejor tener en términos un valor medio que puede ser 8, ¿no? Ahora, ¿se puede continuar con la misma tasa los siguientes días? Sí, se puede continuar, ¿no? Todo dependerá del cuadro del paciente, agudo crónico, pero a este 8 lo toman como que punto de corte para poder decir que hasta ahí debería de corregirse, ¿no? Para el diagnóstico de SIGA, sabemos que se va a presentar una hiponatremia por hiposmolaridad, cuando tenemos una osmolaridad urinaria inapropiada, ya. Cuando es normovolémico, puede tener también un compromiso en la función renal, adrenal, tiroidea y tiroidea normal, un equilibrio ácido-base y potasio normal, ¿no? Entonces, más o menos es las características que podemos encontrar en el SIGA. Ahora, ¿qué te puede producir? Un montón de cosas. Los traumatismos, y de hecho, de todas maneras, si ustedes ven, por ejemplo, cuando vayan a shock trauma o shock trauma, lo que van a encontrar es paciente que va a empezar a orinar un montón, ¿no? Y no se van a dar cuenta. Te tomas un electrolito y vas a encontrar una hiponatremia. Los tumores también, problemas vasculares como las hemorragias, vasculitis, las infecciones, meningitis, encefalitis, los abscesos. Problemas pulmonares, tumores, infecciones, insuficiencia respiratoria aguda, por fármacos, ¿no? Oxitocina, antineoplásicos, antidiabéticos, psicotropos, perdón. Algunas veces sí hemos visto esto, incluso estos pacientes a veces que tienen antecedentes psiquiátricos, ¿qué hacen? ¿No? Empiezan a tomar agua en grandes cantidades, ¿no? Y en el postoperatorio, ¿no? Los pacientes con náuseas también. Entonces, si vemos, habría que pensar, ¿no? Si nos damos cuenta, es una de las primeras posibilidades. Por eso le decía, recalcando esa imagen que habíamos visto anteriormente, lo ponen en negrito, y es por algo, ¿no? Debe ser claro. ¿Qué antibióticos? ¿Antidiabéticos? ¿Todos o hay alguno en específico? Los que vi que podría ser, por ejemplo, las biguanidas, podría ser uno de ellos. Ahora, la terapia para subir el sodio sérico. Pues, si bien es cierto, puede ser de varias formas. Para corregir la hiponatremia en el SIGA sigue siendo lo más importante la restricción del líquido, ¿no? La administración de sal y algunas veces se utilizan los antagonistas de los receptores de la vasopresina.
hay tres componentes muy importantes para el tratamiento de la hiponatremia en el SIDA. El tratamiento de la enfermedad subyacente, o sea, la enfermedad de base, terapia inicio para elevar el sodio sérico y la terapia prolongada en pacientes con SIDA persistente, ¿no? Es ahí donde tenemos que actuar. Ahora, en este cuadrito me parece interesante, ¿por qué? Porque dice, ¿no? Monitorizar el electrolito de entre 4 a 6 horas. Si bien es cierto, estrictamente debería ser así, ¿no? 4 a 6 horas. ¿Para qué? Para ver que podamos llevar el nivel del sodio a un valor seguro, que sea más de 120, 125. Algunos libros dicen mayor a 120, algunos libros dicen mayor a 125. Pero igual, si estás corrigiendo, no te apresures en corregir hasta llegar a este valor en corto tiempo. O sea, tómate el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Porque te puede tardar varios días, ¿no? Un par de días, 2 días, 3 días. Así que no es necesario corregir demasiado rápido, ¿no? Entonces, en una hiponatremia severamente sintomática aguda hay que incrementar entre 4 a 6 miliequivalentes, ¿no? Luego, si mejora los síntomas, luego también podemos hacer una intervención. Esta partecita de este cuadrito lo toma de UpToDate. UpToDate dice que podría hacerse una proporción de 100 ml de solución fisiológica al 3% en 10 minutos. Puede repartirse hasta en 2 oportunidades más, logrando un objetivo de 0.52 ml por kilogramo hora para síntomas leves a moderados. Eso es lo que dice UpToDate, ¿no? Pero si bien es cierto, nosotros pues aplicamos también esto es, si es que tú estuvieses en un lugar donde tienes a la mano y sabes que a las 4 horas y a las 6 horas te van a hacer el electrolito, ¿no? Eso es, porque si no, mejor no te atrevas a hacer eso, definitivamente. Ahora, acá también hace mención sobre la hiponatremia crónica o mayor de 48 horas. Igual, ¿no? Como ven, si ustedes se dan cuenta, pone como máximo el objetivo de la corrección 8. Acá incluso de alto riesgo. Si tengo alto riesgo de hacer un síndrome de la desinhibición osmótica, mire cuánto corrijo, 4 a 6, ¿no? Imagínense. Si se dan cuenta, incluso ni a 8. Entonces, por eso les dije, yo tomaría como punto de corte 6 a 8, definitivamente. Y prefiero que demore un poquitito a que me vaya al otro lado, que nos ha pasado. Ahorita les cuento una anécdota, una experiencia en Cayetano. Entonces, este es más o menos el punto de corte. Acá, por ejemplo, máximo incremento en los niveles de sodio, casi ponen 10, ¿no? Pero en 24 horas. O 18 mil equivalentes en 48 horas, ¿no? Si se dan cuenta, son cautelosos, o sea, no son tan... Porque si revisan otros libros, en otros libros se dice 10. Como le digo, yo encontré hasta 12 incluso. Ya. Claro, dependerá de la etiología, depende de la máxima. Así es. Entonces, esto de acá, por favor, si bien es cierto, no es que lo vayan a aplicar, pero ténganlo en consideración, que es muy, muy importante. Y es como un resumen de todo. Por eso les decía, si bien es cierto, hiponatremia pues se basa en la corrección. O sea, si tú sabes cómo vas a corregir, lo demás pues va a llegar así por sí solo, porque lo vas a leer, vas a ir a los cuadritos, vas a sacar las etiologías, sí, si bien es cierto. Pero es como si te dijeras, ¿de qué me sirve yo saber que tengo una hiponatremia por tal motivo si no sé qué hacer? Lo más importante sería saber cómo voy a corregir, ¿no? Luego, ya vamos entrando un poquito en lo que es el tratamiento, y si nosotros nos damos cuenta, vamos a tener en consideración los miliequivalentes que van a tener las diferentes concentraciones del sodio. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se hace? En la práctica clínica, en la práctica médica, casi siempre se utiliza la solución salina al 3%. Los de UCI sí utilizan incluso hasta el 7%, eso sí lo he visto, ¿no? Pero, bueno, estás en UCI, ¿qué hacen en UCI? En UCI lo que hacen es poner una línea arterial y pues pueden estar monitorizando electrolitos a las 2, 4 horas, a las 6 horas, ¿no? Son mucho más
más estrictos y son mucho más minuciosos en cuanto al manejo del paciente, ¿no? He visto que han puesto solución al 7%, por ejemplo, ¿no? Cosa que nunca antes había visto. Pero si nosotros en la práctica, como internos, como residentes y como externos, internos y residentes, sí vamos a poder hacer la corrección, pues, ¿no? Si tú haces y aplicas tu fórmula sin excederte, vas a llegar seguro a la corrección. Entonces, el que más utilizamos, la solución al 3%. ¿Cuántos mili equivalentes contiene? Contiene 13 mili equivalentes. Ya. Eso es como que lo básico, lo más importante que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros vamos a aplicar nuestra fórmula, ¿cierto? Así es. Aquí aplicamos el agua corporal total y el sodio infundido o el sodio de la infusión más el sodio sérico que tenemos. ¿Ya? Muy bien. Si tenemos un paciente, por ejemplo, un valor 513, a ver, digamos un valor 513 menos una hiponatremia. Sí, una pregunta, ¿puede volver por favor a la anterior? Sí. Bien. Sí. Doctor, ¿y cómo sacamos la solución sabiendo al 5, al 3 y solamente hay del 0,9% y del 33 nomás? ¿Y cómo sacamos en esos porcentajes? 33 más. El hipersodio. El hipersodio es al 20, ¿no? Al 20, con la reciprocidad. Y solamente hay del 0,9. O sea, ¿cómo sacamos una solución al 3, al 5? Ya, ok. Vamos a ir despacio, ¿ya? Vamos a ir despacio. Ya, entonces, si yo tengo esta fórmula la voy a explicar. Yo ya tengo un caso, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner en la pizarra para desarrollar el fórmula. Esta fórmula nos sirve, por favor, ¿ya? El sodio de la solución menos el sodio sérico, ¿no? Sobre agua corporal total más puro, ¿cierto? A ver, la solución al 3%. Dice que tiene 513. Exacto, perfecto. Entonces, yo tengo arriba 513 menos un valor que sea menos. Ya, no te duermas, para 110. 120. Muy severo, ya estoy medio dices el paciente. Es que debía dar el 7% entonces. ¿Cuánto sería aquí? 60 kilogramos por el 0.3. Aplica esto. ¿Te acuerdas de la fórmula que pusimos? 36 sería. Pasó la 36. 37. ¿Por cuánto se multiplicó el 60? Por 0.5, pues sí, Claro. Si es varón, 0.6, es que se duerme, pues. 100 pondría. Pues esto es varón. Sí, 100 puntuales. 6. Ustedes aprenden esto, de verdad, te van a pasear, así como se pasearon en el equilibrio de trastorno ácido base. Se van a pasear. Que no venga en Pero mira, esto, esta solución supuestamente va a ir a 1000, ¿cierto? O sea, esto es en 1000 ml, ¿no? Pero ¿cómo llego a este 1000 ml? Más o menos, según.
voy a subir 10.6 equivalentes, ¿cierto? Entonces, pero yo no quiero subir 10.6, pues quiero subir ¿cuánto? ¿Cuánto decimos lo máximo? 8. Entonces aplico mi regla de 3. Si 10.6 es en 1000 ml, ¿cuánto será en 8? Nada, 8 punto tanto. entre 10.6. ¿Cuánto? 754.7. Ya, para ser más exacto. 755. Entonces, yo para corregir, claro, para aumentar solo 8.000 equivalentes, debo de pasar 750 ml. No tengo que pasar los 1000 ml, ¿cierto? Ahora, ¿esto en cuánto tiempo lo voy a subir? 24 horas, ¿no? Y en 24, pues tengo que multiplicar, multiplique 755 entre 24. Claro, entonces le paso en una bomba de infusión, es más exacto, no vas a pasar el goteo, directo goteo, no, ni microgoteo, nada. ¿Cuánto es? 31. Ya, entonces tengo que pasar 31 cc. Ahí los calibras. Claro, tú ya lo pones en la bomba, eso le hace la enfermera. Pero la pregunta Ya, entonces. Y mira, para mí también era difícil, pero busqué y encontré algo más práctico para que ustedes también puedan entender. Miren, ¿por qué yo digo que llego a estos mili equivalentes? Primero tengo que saber por qué, ¿no? Y después digo, luego te vas a ir a ver no dice pues mili equivalente, la pollita. Entonces, yo decía, pues, ¿de dónde salen los 513? Entonces yo digo, si 0.9 de solución salino tiene 154, ¿cierto? Tiene 154 equivalentes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Has estado en el Sí. en el anterior? Ya. ¿No te acuerdas? Sí, es 154. Ya. Ahí está. 154, 0.9. 154 equivalentes en la solución de 0.9. 3%. Yo digo entonces, si mi solución fuese al 3%, si le aplico la regla, ¿cuánto te sale? ¿Cuánto? 503. Descomprobando. Algo normal, al último. Si es al medio normal, la mitad, ¿no? Ya sería 70. Igualito, por ejemplo, justo lo que les decía. Si tu paciente, por ejemplo, ya le estás poniendo agua, pero ya estás con el sodio 140, 142, ¿qué tienes que hacer? No le puedes seguir pasando al medio normal, al uno normal. Entonces, ¿qué haces? Te bajas, ¿no? Te bajas a 0.35. Ya no será 154, será 77 equivalente. ¿Cierto? Y así, ¿no? Te puedes ir bajando al cuarto normal también, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, esto era que quería que sepan. Ahora, ¿cómo llego a esta solución? Porque se supone que yo tengo que preparar, yo tengo que hacer a la enfermera, pues. La enfermera tú le vas a decir, licenciada, por favor, prepárenme una solución al 3% y le pasa 31 cc por hora. Y te va a decir, doctor, ¿pero cómo lo hago? Pues, ¿cómo lo hago? Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Ya, ahora, las ampollitas de 20 ml, o sea, el cloruro de sodio al 20% tiene 20 ml, ¿cierto? Bueno, tiene más también, ¿no? Hay de 100, es de 20. Nosotros acá en Perú es 20 ml, ¿cierto? Para esta solución al 3%, al 3%, nosotros necesitamos 5 ampollas y media. Si yo tengo que cada ampollita trae 20 ml, yo tengo, pero para llegar a esta solución al 3% necesito 5 ampollas y media, tengo que agarrar 5 ampollas y media, que me van a hacer, ¿cuánto me va a hacer en ml? 110 ml, ¿cierto? Ah, pero ahí no me va a alcanzar, porque se supone que cada ampollita, si tú sacas, cada ampollita, si no me equivoco, te va a dar como 68.2 o 3 creo mil equivalentes, ¿no? Ahorita no recuerdo, pero vamos a aplicar la fórmula. Entonces, si yo multiplico que cada ampollita creo que tiene, a ver, 68 creo que es 2, creo. Sí, 12, creo. Sí. Yo tengo que multiplicar por 0.5 por 5.5. 5 ampollas y media. Multipliquen a ver, por favor. 5.5, 10, 40, ¿Cuánto? 375. Ya. Entonces, ahora, hasta ahí yo tenía que tengo que pasar primero 110 ml, ¿cierto? Y mi solución al 9 por 0.9, supuestamente que es 1000, le tengo que restar los 110, ¿cierto? Le tengo que pasar entonces al 20%, del 3%, perdón, del 3%, le voy a pasar 110 ml, un ratito, no se preocupen, no lo vamos a hacer. Y de 0.9% tengo que pasar la diferencia para que me llegue a 1000, ¿o no? ¿Cuánto sería la diferencia ahí? 890, para que haga 1000, ¿cierto? Acá hace 1000. 1, 2, 3, ahí recién hace 1000 ml. Entonces, la solución siempre va a ser en 1000, no puede ser en menos, ¿no? Ahora que le pases menos ya es otra cosa, pero para tu concentración al 3% tiene que ser así. Tengo que llegar a 1000. Tengo que llegar a 1000, o sea, así tú le pases 300, 400, tu preparación tiene que ser en 1000. Y de ahí ya le dices a la enfermera, no, pero usted le va a pasar 31 horas. Así es, tu preparación va a ser. Y lo mismo vas a hacer si quieres convertir al 7, al 5, ¿no? Cuando firmes por eso le decía. Ahora, si tú quieres ser un poquito ya más para poder llegar a esa conclusión de los 513, si acá yo tenía 375, 100, a ver, yo tengo 154. Ahora presta. 154 había en 1000 ml. ¿Dónde está? En 750. No, espérate. Lo borré. El 7% No. quería sacar. La diferencia, ¿no? Porque hay 890. ¿Cuántos mil equivalentes tiene aquí? A ver, sáquenlo por favor. No, tranquilo, ahorita 89% 154. 89% 54. Multiplica. 190 Entre ese. ¿Tú sabes? 1370.
13.700 menos entre 1000. Los 375 de era la otra para poder llegar a los 513 entonces si yo me doy cuenta de que preparo y solución siempre a mí, entonces ¿por qué 890? Hago un RL3 y así que se hace. Después de aplicar la fórmula, recién yo le resto a los 1000, ¿no? Sí, así es. Recién le restas a los 1000 para que pueda hacer el... No, está bien. No, tranquilo. Yo sé que es engorroso, es un poquito, pero, o sea, era porque Yecho preguntó eso, cómo llegar. Sáquenlo, Jason. Porque hasta acá estaba bien. Eso lo hace el enfermero. El 31, ¿no? Lo necesitamos saberlo, no necesitamos saberlo. O sea, lo tienen que saber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener que saber de dónde sale, pues, ¿no? Pero, o sea, ¿para qué me traen? Van a preguntar, ¿no? Las enfermeras les preguntan, claro. ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo hago? Claro, por eso necesito. Ya. Entonces, lo que quiero que no se pierdan es aquí nomás. Para el examen. Para el examen, ya. Sí. Que despierta. Está grabando. No puedo hacerlo. ¿Para qué no estás compartiendo? Mire, lo que quiero es que se aprendan esto de acá. ¿Ya? Esto de acá, por ejemplo, bueno, lo más clásico es al 3%. Si tú quieres otro ejemplo, mira, por ejemplo, 110, y haciendo un poquito más agresivo. Simplemente, esto con esto, le va a dar un Está valor. convulsionando. Ya está, ese valor. ¿Cuánto Pacientito. sería? A ver, hagamos una vez. 403 entre 37. 403. 403. No, eso es lo que es la letra. Todo. Es que tiene que haber otro ejemplo, pues. Pero 10.9, 10.89. Acá. Pero pregúntale a su compañera si es que entendió. Si entendió hasta ahí ya normal, porque no. Pero, ¿cuál sería el valor óptimo de aplicar esa fórmula en un paciente normal? Los valores que el rango. O sea, porque si de 10.6, 10.8, No, ¿cuál es el valor? no. Lo que pasa es que este 10.6 que salió acá, recuerda que es en una solución de 1000 ml. En 1000 ml, no te olvides, por favor. Tú has preparado este 513, que es el 3% de 513, es siempre en 1000. Todas las preparaciones que tú puedas encontrar. ¿Cómo? Sí, así es, todo va a ser la concentración en 1000, no puede ser en menos. ¿Ya? Entonces, yo digo que para esta fórmula que está aquí, salió 10.6, esto es lo que va a subir. Acabó la ceremonia. Lo que va a subir en un litro. Yo le paso un litro, va a subir 10.6, pero yo no quiero que suba 10, yo quiero que solo suba 8, incluso 6, pero eso va a depender mucho ya de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, les digo, en pacientes adultos mayores, por ejemplo, prefiero corregirle solo 6, prefiero corregirle solo 6, ya no 8.
Entonces acá simplemente pongo 6 porque quiero que solo suba 6. No quiero que suba 10. ¿Y cómo lo podría utilizar? ¿En un paciente? De acuerdo al contexto. Claro, de acuerdo al contexto del paciente, pero con que pongas entre 6 a 8 va a estar bien, pero vas a tener que hacer todo eso. No vas a poner de frente, ya va a pasar. No va a servir. Corrección. No, estoy calculando. Que dividan. No, restar. Aquí se está copiando de verdad. Pero sí son operaciones básicas. Son operaciones básicas. 6 es lo que yo quiero corregir. ¿Ya? Puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8. Pero no más. No más. ¿Ya? Hago mi regla de 3, me va a salir este valor. Me va a salir un valor X así. Este valor X me va a dar. Este valor X yo tengo que me va a dar, pero para yo decir cuánto le debo pasar por hora, debería de este valor X que está aquí dividirlo entre 24 horas. Algunas veces también puede ser hasta 12 horas. ¿Por qué? Porque si es agudo, puedo subir a 12 horas. Si es que es crónico, tengo que subir menos tiempo. Si es agudo, tengo que corregir más rápido. Más rápido, así es. Más rápido, para que no empeore el cuadro. No, hace control, ¿no? Exacto, por eso decía, ¿no? El control tú lo tienes que hacer entre 4 y 6 horas, se dice, ¿no? Estrictamente, pero eso pasa pues en otros lugares. Pero que lo hagas en 12 horas, ¿para qué? Para ver si vas a seguir corrigiendo o no. Por decirte, si ya subió, digamos, tus 6 mil equivalentes, digo, ya, pues ya estoy llevándolo casi a un valor seguro, ¿no? Si tuve 110, de repente ahora ya va a estar en 116, ¿no? Ya, pero ya no me preocupo tanto. Puede pasar unas horas, pues recién puedo empezar a corregir lentamente, ahora le voy a corregir más. Y ya no en 12 horas, quizás le corrija en 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo es muy importante. Como dijo Jess, en agudos sí, tengo que corregir un poco más rápido, pero en crónicos no. En crónicos incluso tengo que corregir, dice, a 0.5 miliequivalentes por hora. En cambio en agudo, en 1 miliequivalente por hora. Entonces esa es la diferencia. Pero con que hagan toda esta fórmula de acá, yo creo que es suficiente, de verdad. ¿Cómo va el goteo? El goteo. El goteo, ya dijimos que no es goteo, es bomba de infusión. Sí, porque esto de acá, por ejemplo, tú preparas ICC y le dices al goteo, por ahí se mueve y se pasa todo y ahí porque eso ya está programado. Recuerden que estamos solamente en la premia. En la bomba, Con 50 centímetros. ¿qué pasa si a los 12 horas del control ya se corrigió? ¿Le reestima el sujeto o le dejo con cloruro isotónico? Por ejemplo, a las 12 horas ya pasó, ya llegó a 116, ya. Puedes corregir, pero más lento ya, ¿no? Pues si quieres, dependiendo de tu paciente, ¿cómo está? Está con sobrecarga, necesita más agua. No retiro bruscamente. No claro, no retiro bruscamente. Necesita más agua después. ¿Cómo? Pero yo digo, pero todavía estoy en 116, ¿no? Entonces tengo espacio. Si tengo 12 horas, en 24 horas puedo pasar las restantes si quiero para llegar, como les digo, un valor seguro. Es 120. 120 es un valor. Menos no, pues, ¿no? En un brazo puedo ir corrigiendo y en el otro puedo ir hidratando. En principio, mantenimiento. O solamente empezar con la corrección. Claro, lo que pasa es que también va a depender del contexto de su paciente, ¿no? Pero para hechos de contabilidad de tus miliequivalentes, si quieres ser estricto, deberías entonces saber cuándo mejor pasarle en bomba el 1 y mejor pasarle en bomba
el otro, porque ya vas a Ambos, cuánto de hidratación, cuánto de hidratación y cuántos mililitros porque de hay que estar en balance Depende. también estricto, ¿no? definitivamente. Yo soy tipo de cobrando mucho. Cuando es en personas mayores, tienes que dar de 65. 35 para adelante ya usas de 0.45. Sí, lo que pasa es que si tú te das cuenta, a veces los pacientes adultos mayores, la misma masa corporal son más delgaditos, ¿no? Y no le puedes poner, así sea valor 0.6, no le puedes poner, ¿no? Porque recuerda que el agua corporal total es el agua que nosotros tenemos. Ahí se Dije tiene el que envejecimiento. 0.6, no, en adultos mayores 0.4. Para ser cautelosos también. 0.45. Claro, ajá. Ya, mire, entonces, eso era lo que quería que quede claro. Para siempre lo dijimos en solución también el 3%. Es lo que mayormente se hace, ¿no? Porque si tú te das cuenta, luego hay valores. O sea, en realidad tú puedes preparar tu solución, pero recuerda que mientras más alto sea tu solución, tienes que estar a la cuenta pegado a tu paciente. Así es, porque es más peligroso que te pases, ¿no? A que de repente vayas haciendo pero cautelosamente, ¿no? Porque si tú le pones al 5, al 7, como en un sí he visto así, pero ellos porque manejan y lo controlan hacia el mínimo, ¿no? Entonces, ya tenemos la clase de Ringe aquí en el hospital. Sí, hay, ¿no? ¿Y cuál es el video? Bueno, ahí puedes utilizar cuando, por ejemplo, tienes un paciente quemado, un paciente en cólera, ¿no? Dicen que hay que utilizar. Cuando las pérdidas son más bruscas, ¿no? Cuando las pérdidas son más bruscas. Entonces, esa fórmula, por favor, no se olviden, porque esa misma fórmula les va a servir para hipernatremia, solo que se va a invertir. O sea, por eso les decía, el resumen de esta clase es eso, nada más. Y lo demás tienen que leer. Nada más. La hipernatremia es un poquito más cortita, hay que hacerlo corto, porque el sacrificio no. Ahí termina la clase de hoy. No. Alta potasio. Potasio. La hipernatremia es la distribución de agua excedente de la generación de, ya sea por ganancia, por pérdida de agua, o sea, pierdes agua y retienes agua. El y capacidad para ingerir agua, en ambos procesos no puede haber una hipernatremia. Mira, este es un cuadrito también más o menos parecido a lo que donde habla acá sobre si es un paciente con hipovolemia, euvolemia y la hipervolemia. Si das cuenta también aquí, por ejemplo, habla sobre la osmolaridad, que de hecho debería de saberlo, ¿no? También habla sobre las pérdidas extrarrenales, ¿no? Los equivalentes del sodio. Y si te das cuenta, algunas cosas que se pasan, por ejemplo, puede ser por una hipernatremia y por ganancia de sodio. Puede haber una hipervolemia. Acá sería euvolémico versus hipovolémico, ¿no? Y acá es con poliuria, con osmolaridad menos de 250, acá es con osmolaridad mayor de 250. Nos preguntamos, ¿tiene una glicemia o urea plasmática elevada? ¿Ha recibido otros osmoles orgánicos? Sí, puede ser puede ser que encontremos aquí alterada una glucemia, puede ser por urea, manitol y los osmoles, ¿no? Si es no, tiene alta expresión de electrolitos, sí o no, puede ser por infusión de cloruro de sodio, trastornos de sal, diuréticos. Si es no, diuresis acuosa, defecto renal de la concentración de manitol, ¿no? Entonces este cuadrito también igual resume un poquito la idea de la hipernatremia, ¿no? Las consecuencias, por ejemplo, si nosotros también corregimos muy en este caso, muy rápido, o sea, bajamos demasiado rápido
el sodio, ¿qué va a producir aquí? Aquí lo que va a producir es el edema, ¿no? Va a producir el edema. ¿Cuáles son los síntomas de la hipernatremia? Los movimientos del agua de las células cerebrales hacen que el cerebro se encoja, causada por la ruptura de las venas cerebrales que conducen a una hemorragia intracerebral y subaracnoidea, que te puede llevar a letargo, debilidad, irritabilidad, puede empeorar con espasmos, convulsiones y coma, resistencia a la insulina y como también a una hiperglicemia. Y aquí olvidado comentar, ¿no? O sea que la corrección del sodio, una vez, yo sí he visto todos los pacientes, hemos visto en 3 años, que por corregir muy rápido el sodio, el paciente hizo el síndrome de la mielinización osmótica y el paciente quedó pues con compromiso neurológico importante, ¿no? Sí, o sea, sí se ve, ¿no? O sea, el libro te dice a veces cuando no lo vemos no vemos qué tanto podría ser el daño que se puede ocasionar. Por eso les recomiendo, les digo, 6 miliequivalentes incluso en adultos mayores, no va a pasar nada, definitivamente. 8 miliequivalentes tampoco va a pasar nada, pero con 8 igual lo pienso, pero mejor digo a veces 6 en adultos mayores es suficiente. Si puedes ser cauteloso, te vas a demorar, no importa más tiempo, pero no vas a hacer lo que podría pasar esa consecuencia grave, ¿no? Ya, acá igual, ¿no? En este cuadrito resume la hipernatremia, que puede ser hipovolémica, volémica y la hipervolémica, ¿no? Entonces acá el tratamiento, ¿no? Para ir resumiendo, a largo plazo puede ser con desmopresina. Bueno, no lo hemos usado sinceramente, ¿eh? No he visto que haya usado ya. Básicamente acá lo que hay que hacer es corregir la causa, dieta baja en sal, proteínas y diuréticos, ¿no? Que también te va a ayudar. Luego, ahora, si bien es cierto, esta formulita también se utiliza y también puedes utilizar la otra que hemos ensayado. Entonces, si yo digo acá, ¿cuánto es el déficit de agua que tengo? Lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula, 0.6 por kilogramo. Esto sería por el sodio actual que tenemos sobre el sodio deseado menos 1. Vamos a tener que aplicar la fórmula para poder entender, ¿no? Ya, muy bien. Entonces sería 0.6 por ¿cuánto? Vamos a ponerlo. Un ejemplo de 30 ya. 70. 70. Ya. Entonces esto sería por el sodio actual. 150. 160 ya, un poquito más, ¿no? Un poquito más. Y sobre el sodio deseado, 120. No. Pero no puede. No. 155. 155. 150. Menos 1. Menos 1 arriba. Menos 1 arriba. Sodio actual. Deseado menos 1. Sí, sería. Lo que tú quieras bajar. Yo digo, pero hay un valor que te diga que bajar hasta tanto. Le dijimos 135. No, claro, o sea, tú puedes tomar un valor referencial, porque recuerda que igual te va a salir 100.000 equivalente y ahí tú dices, ya, pero le quiero bajar esto, ¿no?
Como que este es un valor referencial. Al final te va a salir un valor X. Y de ahí vas a decir, ya, pero yo le quiero bajar sobre entonces aplico. Depende de la clínica también. Sí, pero claro, tampoco es que vayas a pretender poner un número 130, ¿no? Porque igual no es demasiado, ¿no? O sea, por eso 150 me parece. Ahora hay que ver cómo vamos a plantear el examen, ¿no? Acá. ¿Cuánto sería acá? 42, ¿no? 42. Y acá 0.07. 66. Ya. No, 0.0. Ya. Menos 1. Es 0.07. Es 0.0666. A ver, multiplícalo. Está restado. Está restado, ¿no? 2.9. No es 0.6 nomás. No es 0.6. Porque acá sería 160 entre 150. Ahí, ya. ¿Cuánto sale aquí? 2.8. Ya, entonces sale 2.8. Entonces, yo digo que este paciente, por ejemplo, esto es el déficit de agua que tiene, sería 2.8. Esto lo que yo debo de hacer es dividirlo en un 50%, lo debo pasar en las primeras 12 horas. En las primeras 12 horas. Entonces, ¿cuánto sería? 1.4, ¿no? Y aquí este es 1.4, sería como que 1 litro 400, ¿no? Este litro 400, ¿cómo lo voy a pasar? Lo puedo pasar dividido, ¿no? En cuatro tomas, ¿no? 4 tomas, 5 tomas, dependiendo, ¿no? Ahora, si tu paciente está inconsciente, seguro que le pones una sonda y después esto de acá ya le vas a dividir 1400 entre 6, por ejemplo. ¿Cuánto sale? ¿Sonda qué sonda? Sonda nasogástrica. O sea, si tu paciente... Vía oral, ¿no? Vía oral. Porque ese es el déficit de agua. Es el déficit de agua. Eso es lo que le está faltando, ¿no? Le está faltando 2 litros 800. Así es. El déficit de agua. Para disminuir la concentración. Te preocupa. Claro, ¿no? Y ¿cuánto sería, por ejemplo, ¿cuánto sería? 1436. 2. Ya, le voy a pasar 233 ml cada 6 horas. Así es. Y es mejor entre 6. Entonces es mejor, dicen que es mejor, sí, pero dicen que es mejor darle bioral, ¿no? Que darle venoso. Pues justo le iba a preguntar si podemos pasarles eso. Sí, le puedes pasar. Sí, pero es mejor dar el bioral. Doctor, una pregunta. ¿Y eso si viniera en el examen se nos daría el sodio actual? Claro, el sodio tiene que estar, pues. El sodio tiene que estar. ¿Cómo vinieron consiguiendo el deseo? Te debería de poner, o sea, la pregunta sería, ¿no? El paciente que tiene cuenta con un sodio actual de y lo quiero llevar a un valor de... Claro, porque si no va a haber mucha diferencia. Y está en 150. 130. Yo tengo que bajar de 10 en 10. Dimos un valor referencial, ¿no? No es que sea una regla de 10. Porque mucho va a depender también cuánto tenga. ¿Qué es el Si está muy elevado, ¿no? Entonces yo tengo que igual ser cauteloso. Pero si elevamos cuánto que tiene 150, ya no le voy a bajar 10, ¿no? Le bajaré solo a 8 más o menos. Le bajaré 8, ¿no? 50%. O sea, de estos 2800 ml que me salió, el 50% lo voy a pasar en 12 horas. Y el otro 1400 en el restante. ¿Sí? ¿Ah?
¿Por qué la vía oral si es más lenta la absorción y la intravenosa? ¿Por qué no? Creo que es porque tú lo puedes, parece que por el medio interno me parece, o sea, cuando se llega a diluir mejor por vía oral. Tampoco no te dice, no te da un dato exacto y te dice, por eso yo prefiero utilizar la vía oral, ¿no? Eso te lo menciono. Los métodos, yo me acuerdo que esa vez también en la clase dijeron, tú puedes tener una mejor contabilidad porque sabes ya cuánto ya te vas a pasar exacto. Sin embargo, en la época no es exacto porque a veces te va a fallar la concentración del goteo o si no te vas a demorar más tiempo en corregir, ¿no? Entonces yo digo, yo le doy, ya yo sé que ahorita yo le doy los 230 y ya sé que el otro le voy a dar 230, no hay pierde. En cambio, mi goteo va a ser variable. Por A por B no pasa la misma cantidad que estoy deseando, va a ser más difícil de controlar, ¿no? Es por lo que nos dijo el dinero. Entonces, por eso yo le doy horas y va a ser mucho mejor. Voy a contribuir mejor, va a ser la distribución incluso más efectiva. Ahora, la otra fórmula, si es que lo aplican, ¿cómo sería? Bueno, Si aplicamos la misma fórmula que fueron del organismo ya, el sodio de la infusión, ¿no? De la infusión menos el sodio sérico, como a modo de repasar, ¿no? Agua corporal total. El sodio de la infusión, si tú le das si le das agua libre, ¿no? Será cero, ¿no? Menos 100, el mismo que siente, 160. ¿Ya? Pesa, ¿cuánto? ¿Cuánto le das? 43. ¿Cuánto sale? 30. no. Negativo. Eso es lo que va a bajar, ¿no? En un litro, ¿no? 3.7. Se ve bastante, ¿no? O sea, 3.7, pero acá sería mili equivalente, ¿no? Claro, porque le estás dando igualito. Yo tengo 3.7 en 1000 igualito. Hago mi regla de 3. ¿A cuánto quiero bajarle? 10. Un poquito menos, ¿no? 8. Pero como había utilizado 10 y 8. No, es que ahí era el déficit de agua, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Oye, ¿Cuánto? 2162. Entonces tengo que pasarle cuánto? 2162. Entonces, en agua ¿cuánto tengo que pasar? 2.000. Porque es mi, ¿verdad? Ya eso lo hace en tu casa. Constante. ¿Cuál es el 0.3? El 0.6 en el déficit es constante, es una constante. O sea, ahí sea anciano, sea mujer, varón, igual la si se etiología, aumento en el aporte de retención renal, fármaco, salida celular. Ya, la concentración sérica de potasio debería haber un balance entre la ingesta, la excreción y la distribución. Ya, pues, por favor. Los componentes de defensa ante un
paciente con un hipercalemia, entonces tenemos una resistencia de potasio y el aparato gastrointestinal. Mecanismo de defensa, que es, por ejemplo, en un organismo es efectivo para prevenir la acumulación excesiva de potasio en el extracelular. Bueno, hay una respuesta adaptativa. ¿Cuáles son los factores que afectan la distribución en el potasio? Por ejemplo, en el exceso o la falta de insulina, si tenemos una estimulación o los beta-bloqueantes, la acidosis metabólica, necrosis tubular, la proliferación celular rápida, hipertonicidad, tirotoxicosis, drogas y toxinas. Paso 1. ¿Qué debo hacer? Verificar en el electrocardiograma, ya que la hipercalemia dijimos que es una emergencia. Si no hay anomalías en el EKG, continúe el paso 2. Si no hay anomalías, hacemos la historia. Preguntar sobre la dieta, suplementos dietéticos, verificar los medicamentos que causan hipercalemia, revisar los factores de riesgo, las enfermedades que predisponen a la hipercalemia. El examen físico, control de la presión arterial, frecuencia cardíaca, evaluar la función respiratoria, el estado del volumen y evaluar la sensibilidad muscular. Paso 3. Obtener la bioquímica sérica, la osmolaridad, recuento sanguíneo completo, establecer la hipercalemia verdadera después de excluir pseudo-hipercalemias y desplazamientos transcendentales. La hipercalemia, ¿qué me va a producir? La clínica cardiovascular, que puede producir arritmias, ondas T, muerte súbita. En la parte neuromuscular, parestesia, debilidad. Y en la parte de endocrino va a activarse la aldosterona y también puede haber repercusión en la insulina. Esto es más o menos, esto es un cuadrito en el cual se dice que cuando nosotros tenemos un electrocardiograma normal, por ejemplo, vamos a ver aquí en un trazo eléctrico normal. Si tuvieses un potasio entre 6 a 6.7, aunque esto por si acaso no es regla, ¿ya? Se puede presentar las teticudas. Si yo tengo un paciente que tiene de 7 a 8, se va a presentar teticudas, aumento del ensanchamiento del QRS, y si ven también se va alargando el PR, ¿no? Entre 8 y 9, miren qué va pasando, mayor a 9, nunca lo he visto, 8 y 9 tampoco he visto, pero sí se va a producir, bueno, esto sí hemos visto, ¿no? Sí hemos visto en una fibrilación ventricular. Así es. Por eso tenerle mucho miedo a la hipercalemia, que no se confía. Bueno, vemos acá, no, aparentemente sin alteración. Luego la siguiente, si ven, ya probablemente hay un compromiso del potasio, va haciendo cambios en el electrocardiograma, y si ustedes pueden ver, eso es una fibrilación ventricular, no es auricular. Monomórfica. Y tú le das los medicamentos que el paciente requiere, puede ir revirtiendo. ¿Cuál es el tratamiento? A la cabeza, los antagonistas, hay que antagonizar la acción de la membrana de potasio con un estabilizador de la membrana, como es el gluconato de calcio. El gluconato de calcio lo puedes dar de ingreso y lo puedes repetir a los 2 o entre los 3 y 5 minutos. Esto también a veces no se cumple, ¿no? Porque tú tienes que tomarle un electro, tienes un electro de entrada y le pones el gluconato, y a los 5 minutos, exagerando, deberías de tomar un nuevo electro para ver si hay variación o no hay variación. O sea, si yo tengo alterado mi electro en el primero, en el segundo, para yo tomar la decisión si le voy a poner o no le voy a poner la segunda dosis del gluconato, debería tener un electro previo, porque debería de haber primero haber visto si es que con una ampolla mejoró la onda en el electrocardiograma para yo tomar la decisión de si es que le pongo o no le pongo la segunda dosis. Eso también era discusión allá en Cayetá, porque decían, pero ¿cuándo sé que le tengo que poner la segunda? Que tienes que tener al paciente ahí y tendrás que tener un electrocardiograma, o sea, tu equipo de electro a la mano, ¿no? para que puedas tomar la decisión y decir, le voy a poner la segunda. Pero para fines prácticos, le pones una y empiezas con los demás, ¿no? ¿Y el monitor lo puede ayudar en tiempo real? El monitor no es tan específico, ¿no? El monitor te da, si bien es cierto, los trazos, pero no te va a dar todas las derivaciones, sobre todo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué hago? Puedo utilizar
haciendo, por ejemplo, la conjugación de la insulina con la glucosa, que ya lo habíamos hablado la vez pasada, que va a redistribuir el potasio al intracelular. Luego también usa bicarbonato, pero como les dije, no hemos visto usar bicarbonato. Los antagonistas de beta-2 adrenérgicos, el salbutamol, el formoterol, ¿no? Nebulizaciones. Ahora, eso también fue pregunta ya. Se decía, si es que yo quiero lograr el efecto en el paciente, tengo que dar grandes dosis de salbutamol, formoterol, porque a dosis pequeñas de asma, como damos un tratamiento de asma, definitivamente no sirve. Pero el contexto del paciente influye mucho. Si tienes un paciente con arritmia de fondo, pues ni loco le vas a meter cantidad de salbutamol, ¿no? Vas a empeorar, lo vas a matar más rápido. Ahora, ¿cómo hago la remoción del potasio corporal? La diuréticos, furosemida, uno de ellos, la resina del intercambio catiónico, el callaxolate, que tampoco no lo hemos usado. Y si es que persiste la hipercalemia, ya tengo que hacer la diálisis, ¿no? Muy bien. En resumen, con dosis, esto es lo que nosotros deberíamos de usar. Gluconato de calcio 10% ml en endovenoso, que se puede repetir a los 2 o 3 minutos, o 5, ¿ya? Luego podemos utilizar la insulina de 10 unidades más dextrosa al 50%, 50 ml. Los agonistas, los beta-2 agonistas, albuterol, nebulizaciones, ¿no? Luego tenemos los diuréticos, furosemida. Luego tenemos al callaxolate, que también no lo hemos utilizado, y luego ya sería la hemodiálisis, ¿no? Así es. Bueno, este es un EKG. Si yo tengo un paciente con una hipocalemia, miren cómo va a ir formándose acá. Si bien es cierto que la onda T se va aplanando, ¿no? Hipocalemia. La hipocalemia, voy a encontrar el paciente que va a estar entre 3 a 3, perdón, el potasio sérico va a estar entre 3 a 3.5, ¿ya? No entre 3.5. Moderado 2.53 y severo es menor a 2.5. Y el déficit que me va a producir es más o menos en mil equivalentes, es entre 150, 300, 300 a 500 y mayor a 500. Esto es como una referencia, ¿no? Porque la corrección del potasio no hay una regla estricta, así como el sodio. Hay muchas sugerencias, sí. Ahora, a la etiología puede haber una pseudohipocalemia, inquietud disminuida del potasio, redistribución del potasio intracelular, pérdidas no renales y pérdidas renales. Los puntos claves. En la hipocalemia verdadera, el potasio total del cuerpo está agotado. En la determinación de la concentración de sodio y potasio en la orina de 24 horas también es importante, ¿ya? Y si el sodio urinario es mayor a 100 miliequivalentes por día y el potasio urinario está menos de 20 miliequivalentes por día, sospechar de pérdidas extrarrenales. Este es un cuadrito que también es bien interesante, bonito, lo pueden revisar tranquilo en casa, la cuestión de tiempo. ¿Cuál es la clínica? Hay que tenerle mucho miedo a la arritmia, la parálisis muscular, disturbios renales y las alteraciones metabólicas, ¿no? Tratamiento: valorar el efecto fisiológico del déficit de potasio. El objetivo de la terapia es mantener al paciente fuera del peligro, como le digo, porque tener mucho cuidado con estos pacientes. Si no corregir inmediatamente el déficit de potasio, considerar también la reparación de potasio cuando está muy baja y sobre todo la ruta de administración. ¿Por qué? Ahorita lo voy a mencionar. Estimamos la pérdida de la depresión de potasio es aproximadamente 0.3 miliequivalentes por cada 100 miliequivalentes corporales perdidos. Acá, si vemos, acá por ejemplo va apareciendo la onda U, que se puede confundir con, por ejemplo acá tenemos la T, pero acá hay una onda U. Los minutos van a ver ahí una ondita, ¿no? Indicaciones de reposición parenteral: miopatías severas, diarreas severas, hipocalemias severas, infarto del miocardio, arritmias atrioventriculares, encefalopatías hepáticas. Ruta de la administración, como ya lo habíamos mencionado, endovenoso indicado en hipocalemia severa, 20 a 40 miliequivalentes por cada litro fluido. La concentración de potasio
mayor de 60 miliequivalentes causa dolor y esclerosis de las venas periféricas. Por eso hay que ver por qué día las vamos a administrar. Usar salino antes de dextrosa. ¿Por qué? Porque dice que irrita más con la dextrosa. Muy bien. Y esta es lo que podemos encontrar si queremos reponer para vía oral, podemos encontrar citrato de potasio, gluconato de potasio y cloruro de potasio. Eso es todo. Y ahora la reposición del potasio, básicamente es monitorizando al paciente. Puedes poner retos, un reto, 2 retos, 3 retos. No exceder más de los 3 retos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ¿cómo vas a pasar? Si tú tienes un paciente con un acceso de vía periférica, deberían de pasar, por ejemplo, entre 200 a 250 ml de cloruro de sodio con un potasio. Debería de pasar como mínimo 2 horas. Si son 3 horas, mejor, ¿no? Ahora, tengo un reto, tengo un segundo reto, tengo un tercer reto. Si se dan cuenta, si mínimo le ponen 2 horas, en 4 o 6 horas debería tener un nuevo control de potasio, definitivamente. Ahora, si tuviese un catéter venoso central, puedo reponer incluso en menos tiempo, ¿no? Incluso puedo reponer solo en 100 cc de cloruro y puede ser en 1 hora y hasta en media hora. ¿Por qué? Porque el acceso de la vena es mucho más grande, ¿no? El calibre, y te permite poder corregir con mayor sin ninguna complicación. Bueno, chicos, yo creo que hemos avanzado lo más importante de todo lo que es nefro. Si es que logro hacer hipocalcemia, se los mandaré se los voy a dar a Jason y nos queda hacer quizás litiasis renal, ¿no? Que es peñero, ese tema. Pero creo que lo más importante lo hemos hecho, ¿no? Y espero que les haya servido de verdad y nada, espero que estudien para que puedan